Noticiero Cristiano es presentado por Lácteos Los Colonos. Muy buenos días, queridos televidentes, y de esta manera iniciamos una edición más del Noticiero Cristiano con la noticia viva. Como es de costumbre, me acompaña Ruth Salinas en el lenguaje de señas y estaremos presentándote temas muy interesantes. Y hablando de temas muy interesantes, quiero comentarte de que también estaremos teniendo informes del ámbito cristiano, tanto nacional como internacional, y todo lo referente al deporte. A continuación, nuestros siguientes títulos. La Iglesia de Dios Misionera desempeña una labor evangélica en la ciudad de Villarrica. Martín Fernández, un joven apasionado por la música, que cuenta su testimonio con Dios, la importancia de la ciencia y el poder ilimitado de Dios. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano, con la noticia viva. Y muchas veces a los jóvenes como que le cuesta un poco más seguir el camino de Dios. A continuación queremos presentarles este informe que nos cuenta todo lo contrario. Son jóvenes que realmente se pusieron la camiseta del Evangelio y están sirviendo a Dios, pero antes tuvieron que prepararse. Eder Fabiani de pequeño fue hábil en los deportes, área en el cual se destacaba. Soñó siempre ser un futbolista. Sin embargo, Dios le mostró otro camino y él aceptó dejar todo esto y prepararse para servir al Señor. Yo recuerdo decidirme para estudiar teología, fue todo un tema, comenzando por ahí. Porque yo te cuento, yo quería ser futbolista. Yo quería ser el próximo Roque Santa Cruz. Entonces, Dios me había mostrado que mis sueños eran egoístas, yo solo quería dinero, fama, pero después Dios me mostró su camino, pude realmente ver qué Él quería para mi vida. Entré al Instituto Teológico. Hoy día te puedo responder que mi llamado está en el pastorado. Eder estudia en el Instituto Bíblico Asunción y es líder de jóvenes en la iglesia Casa de Gloria de Avivamiento. Mi trabajo con ellos es un discipulado. ¿Sí? Siempre tenemos cultos, pero no son cultos con prédicas, sino más bien yo me encargo de ellos. Hacemos como un círculo dinámico donde compartimos, conversamos, estudios bíblicos, prácticas con ellos. Es más bien no como un culto, sino un conversar, pero compartiendo la palabra de Dios. Es así como yo me proyecto con ellos. Estoy trabajando los domingos a la mañana. Estoy en el Instituto IBA de lunes a viernes, entonces los fines de semana me vengo acá a Coronel Oviedo, a la iglesia Casa de Gloria y Avivamiento, y ahí estoy con los jóvenes los domingos a la mañana. Eder Fabiani menciona que no le fue fácil al principio abandonar su deseo personal para servir al Señor. Sin embargo, Dios le fue afirmando y fortaleciendo para seguir el llamado, y hoy se siente muy bien sirviendo como líder de jóvenes y adolescentes. Afírmense en el Señor. Cuídense con el egoísmo, de centrarse al yo, porque hoy el joven es todo yo, mi ropa, lo que yo voy a estudiar, qué voy a hacer, seré grande, famoso, me conocerán las personas, y todo es yo hoy en día para el joven. Entonces que empiecen a sacarse ese egoísmo, puedan ver a través del espejo del egoísmo qué hay más allá afuera. Y puedan ver a Dios, que Dios pueda cumplir sus sueños en ellos y no que los jóvenes puedan decir, mira, Dios te presento mis sueños, sino más hoy en día, Señor, acá está mi vida, mira, ¿qué querés que haga con mi vida? ¿En dónde querés que trabaje? Y la noticia viva también se desarrolló más allá de la frontera de nuestro país. Por ello queremos presentarte en esta oportunidad también las noticias internacionales. En Siria, las tropas de gobierno lanzaron una ofensiva contra posiciones insurgentes en el pueblo de Maalula, de mayoría cristiana. La ciudad de Maalula es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Algunos de sus habitantes todavía hablan una versión del arameo
el lenguaje bíblico. En Estados Unidos, la Convención Bautista del Sur solicitó a sus capellanes evitar la celebración de bodas homosexuales. Los bautistas tomaron la decisión tras el reconocimiento del Departamento de Defensa a los matrimonios homosexuales. Los bautistas proporcionan la mayor parte de los capellanes militares. En Estados Unidos, el Tour de Oración por América concluyó este 11 de septiembre con un tiempo de oración en conmemoración de los atentados del 9/11. El Tour de Oración por los Estados Unidos recorrió 400 ciudades en 37 estados durante 100 días. En Siria, 3 cristianos fueron ejecutados por un grupo de rebeldes agrupados en la ciudad de Maalula. Los cristianos pretendían huir de la localidad, según informa Sky News de Gran Bretaña. El funeral de los hombres asesinados fue celebrado en Damasco, donde cientos de creyentes estuvieron presentes. La mayoría de los dolientes también están refugiados en Maalula, una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo. Y en Honduras, el Congreso Regional COICOM 2013 dará inicio este martes. El acto de inauguración oficial se realizará en el Centro Cristiano Internacional. Al evento asistirá como invitado especial el presidente de la República, Porfirio Lobo. Y conocer más sobre el cristianismo nos ayudará a edificarnos espiritualmente. Por ello, en el siguiente informe, quiero presentarte la historia del cristianismo y sus personajes. Erit Liddell nació en Tianjin, China, el 16 de enero de 1902, de padres misioneros escoceses. La familia Liddell sostuvo un trabajo misionero en China bajo la cobertura de Sociedad Misionera de Londres. Erit, a muy temprana edad, recibió la influencia de la palabra de Dios por parte de sus padres y de su iglesia. Es conocido a nivel mundial como el atleta campeón olímpico que marcó un nuevo récord en los 400 metros lisos de los Juegos Olímpicos en París de 1924. Por su notable labor misionera en China, su vida fue llevada a la pantalla del cine con la película Carros de Fuego, lanzada en 1981. Luego de los Juegos Olímpicos de París, recibe su licenciatura universitaria y decide servir como misionero en China, como lo hicieron sus padres. Se casa con Florence Mackenzie, hija de misioneros canadienses. Debido a la guerra entre Japón y China en 1941, su esposa y sus 3 hijas regresan a Canadá, mientras que Erit decide quedarse en China siguiendo con su labor misionera. En 1943 fue llevado por los japoneses al campo de los prisioneros, falleciendo en 1945. Y a continuación te quiero invitar a que no te separes del televisor, porque iremos a un pequeño corte y posteriormente volveremos con Noticiero Cristiano y con más Noticia Viva. Y a fin de cumplir con uno de los mandamientos de Dios, cuál es la evangelización y el discipulado, existen jóvenes, mejor dicho, un grupo de jóvenes que está desarrollando e impulsando un programa, un plan denominado Misión Integral. Conoceremos más respecto a este proyecto en el siguiente informe. La Iglesia Fortaleza Evangelística posee un programa llamado Misión Integral, el cual tiene por objetivo transformar la vida completa de una persona o comunidad con el Evangelio de Jesucristo, llevando las buenas noticias con métodos prácticos de amor. Y queremos realmente hacer un poco más de solamente la preocupación del alma de la persona. Claro que es primordial eso y antes que nada es importantísimo, ¿verdad? De preocuparte un poco más allá. De no solamente, a veces inclusive en otras iglesias, ¿verdad?, que estuvimos, ¿verdad?, nos preocupábamos solamente de la gente que venía a la iglesia, pero nunca un poco salir, mirar más allá afuera, ¿verdad?, de las preocupaciones que hay en la sociedad, ¿verdad?, inclusive en la que hoy mismo surgen, ¿verdad?,
el crecimiento de la pobreza, el crecimiento de las pandillas, el crack, ¿verdad? Y es porque también la iglesia nos sale un poco a ver cómo podemos solucionar o tratar de ver de alguna manera de ayudar también a esa gente que está pasando por eso. La sociedad actualmente presenta grandes problemáticas, ya sea con los niños, jóvenes o adultos. Para contrarrestar los efectos, Misión Integral brinda charlas sobre la anorexia, la bulimia, el aborto, las drogas, entre otras cosas. Hoy en día encontramos en los hospitales, en las calles, gente necesitada de amor. No solamente de plata, no solamente de comida, sino de amor. Y ese único amor que Cristo puede dar. Hoy en día estamos trabajando con 47 instituciones, con la policía militar, hospitales, en plazas, Roberto Caballero, Santa Ana, La Chacarita, McBoehner, Hospital de Clínica. Vamos en varios lugares donde el amor vaya con ese pan. Llevarle la palabra de Dios diciéndole, Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida. Y yo como hermano tuyo, como cristiano, voy a encargarme, por lo menos en lo básico, de ayudarte. Para que esa persona el día de mañana haga lo mismo con otra persona y sea como una cadena. Desde la Iglesia Fortaleza Evangelística, el programa Misión Integral recuerda a la teleaudiencia sobre la importancia de extender a Jesús con acciones concretas. Siempre existió, desde que Jesús organizó la iglesia, cuando vino el Espíritu Santo, ¿verdad? La misión era ir y llevar el Evangelio, solamente que de manera integral. Integral justamente es abarcar a la persona en todas las esferas de su... Entonces se pueden usar los recursos, los dones que tiene la iglesia, ver cuáles son las necesidades de mi entorno, ¿verdad? No siempre van a ser gente pobre. A veces hay iglesias que tienen su entorno lleno de gente rica que también tienen necesidades. Y la misma palabra de Dios dice que el Evangelio será predicado a través del testimonio. Cumpliendo con este mandamiento, queremos presentarte la vida de un músico que canta para Dios. Se trata de Martín Fernández, quien nos cuenta en el siguiente informe su relacionamiento con el Señor y la importancia de ser un buen testimonio en el camino de Dios. Desde muy pequeño a Martín Samuel Fernández, su padre le inculcó el amor por la música. A los 13 años inició con toda la carrera artística y en octubre del 2008, a los 18 años, a través del programa Sálvese quien quiera, escuchó el mensaje del Evangelio de Jesucristo. A partir de ver ese programa, el Señor obró y a través de ese programa le entregué mi vida al Señor. Y después de eso me invitaron ya a la iglesia y empecé a asistir a Más que Vencedores. Y a partir de ahí también, al empezar a ir a la iglesia, ya tenía así las ganas ya de servirle al Señor también en la música. Después de 5 meses y medio más o menos de estar en la iglesia, ya tuve la oportunidad de estar también en la alabanza y fue algo tremendo. Asegura que ejecutar un instrumento para Dios no se iguala a la fama que el mundo pueda ofrecer. Es algo tremendo, un privilegio enorme que me da el Señor de poder dedicarle a mi talento, de poder tocar para Él, servirle en la iglesia. No se compara a ningún escenario. Nosotros, antes de empezar yo a servir en alabanza, habíamos tocado así muchos eventos, habíamos tocado así para muchas personas, pero puedo tocar así para 2.000, 3.000 personas, pero no se compara tocar para el Señor, a servirle a Él en la iglesia, en la alabanza. Tocar ahí y que el Señor manifieste ahí su presencia es incomparable. Martín suele ir a eventos no cristianos para hacer presentaciones musicales y cuenta que en ocasiones podría resultar un tanto difícil, pero con la santidad que Dios demanda se puede lograr, y en el proceso músicos que no conocen a Dios son impactados por su testimonio de vida. Es un ambiente difícil, es un ambiente muchas veces también tentador. De repente uno tiene luchas, pero se puede con la ayuda del Señor, dependiendo de Él en oración, leyendo su palabra. Uno puede estar firme por su gracia, por su misericordia.
y mediante él uno puede estar siendo sal y luz, como dice su palabra. Martín Fernández deja un mensaje a la juventud que no importando la profesión que elijamos, debemos dejar en alto el nombre de Dios. Lo más importante es que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. Dios nos creó con ese propósito, que nosotros le glorifiquemos. El ser humano en eso se apartó, se desvió, pero lo principal es que uno le entregue su vida al Señor, que se arrepienta, que crea en el Evangelio, y ahí donde el Señor le pone a uno, que su nombre sea glorificado. Y la Iglesia de Dios Misionera, ubicada en la ciudad de Villarrica, está desarrollando un trabajo fenomenal llevando la palabra de Dios a todos aquellos ciudadanos que viven en el departamento del Guairá, cuna de aquel compositor paraguayo también, Manuel Ortiz Guerrero. Asamblea de Dios Misionera de Villarrica fue parte de la expansión impulsada por la sede de Brasil. Fue así que los misioneros llegaron a fundar varias iglesias en el departamento del Guairá. La iglesia de Villarrica tiene más de una década. Quando eu liguei acá, liguei como misioneiro acá a trabalhar, ajudar el pastor. E passaram-se 4 anos, se construyó várias igrejas acá no departamento de Guairá. E também quedamos nesses 4 anos ajudando o pastor acá no desenvolvimento dentro da cidade também, Villarrica. E depois nos mudaram 4 anos a Caçapá e agora já há 1 ano e algo que volvemos novamente a Villarrica como pastor de agora em Villarrica. E nesse tempo se levantou um grupo de jovens, também niños, minha esposa Lisane, ella siempre trabajó mucho siempre con niños. La sede de Villarrica cuenta con todos los ministerios y las reuniones se realizan en diferentes días durante la semana. De los niños nosotros tenemos siempre sábado de tarde acá, en ese salón que estamos acá. Y los jóvenes sábado a noche. Entonces los adultos participan también, pero es exclusivamente para jóvenes, sábado a noche. Y domingo entonces sí, es culto familiar. Los días martes tenemos reuniones de oración y enseñanza, que oramos un periodo y después una enseñanza de la palabra de Dios. Y también los días jueves sería noche de bendición, noches así que buscamos más escuchar testimonios, ver los hermanos participar también junto en los jueves a noche. La iglesia cuenta con más de 60 congregados activos sin contar a niños en Villarrica y el trabajo principal que se realiza es la de evangelización. Entonces se busca un barrio y se trabaja encima de eso. Entregar folleto, invitar para una cruzada y así estamos trabajando ocupamos casi todo el tiempo. A veces dejamos el lunes para estar un poco libre, pero normal siempre estamos ocupados en eso. La evangelización. Nuestro mayor enfoque acá es evangelización. Hacer que el pueblo tenga una experiencia con el Señor Jesús, con el Salvador. Y para más tener la certeza de la salvación, vida eterna. ¿Tienes presente a Dios todos los días? Esta es la pregunta que nos hacemos en esta edición de Noticiero Cristiano. Veamos qué nos respondió la gente en las calles. Sí. ¿De qué forma? Y de muchas formas. O sea, cada vez que me levanto, por ejemplo, le doy gracias por un nuevo día, siempre. Sí, claro que sí. ¿De qué forma? Y de varias formas, rezando. A continuación vamos a un corte. No te separes del televisor que regresamos con más Noticia Viva. María Victoria Flores viste prendas de Tina Collection. Teléfono 0981 43 39 64 y el 0981 44 60 40. Tina Collection, una marca nacional. Dios, fe y ciencia, caminos con marcada diferencia. Para muchos la ciencia no puede ocupar ni ocupará nunca el lugar que verdaderamente le corresponde a Dios.
En estos últimos meses muchos niños han presentado problemas del corazón y varios de ellos han tomado un marcado conocimiento público. Y quizás a lo largo y ancho del territorio nacional hayan ocurrido noticias más duras. Pero a raíz del caso de Tiago Roa, el pequeño de 6 años, y las declaraciones de la cardióloga Nancy Garay, se ha levantado mucha polémica, porque la especialista había manifestado que pedía oraciones al pueblo, ya que considera que la fe es superior que la ciencia. Y de verdad que esa afirmación es parcialmente cierta, ya que mayor que la fe, la ciencia y todo lo creado es Dios. Dios dio sabiduría a los hombres para que puedan conocer sobre el cuerpo humano, pero no le quita todo el poder que posee Él como nuestro Creador. Nunca la ciencia, por más de que intente, podrá sacar el lugar a nuestro Padre Celestial. El hecho de que muchas personas crean que Dios no existe no significa que sea así. En el mundo de la ciencia, aún muchas cuestiones investigadas, incluso por años, no se han podido resolver. Sin embargo, para quienes somos hijos de Dios, podemos saber y tener la seguridad de que para Él no existen situaciones imposibles. Así que, por si alguna razón le sucede algo a nuestra salud, en Él podemos estar seguros que gracias a la obra de Jesucristo en la cruz, podremos estar sanos y limpios, tanto espiritual como físicamente. Y si aún nuestra fe es mayor y mantenemos una vida justa ante Él, Dios promete que ninguna plaga tocará nuestra morada, ni temeremos pestilencias, y aunque a nuestros lados caigan miles, a nosotros no nos llegará. En muchas ocasiones, aun cuando no logramos comprender, también Dios mismo permite que pasemos ciertas situaciones de enfermedad para que Él pueda manifestar su gloria y poder. De manera conclusiva, entonces afirmamos que la ciencia es importante y seguirá contribuyendo para el bien de la humanidad, pero nunca podrá superar el gran poder ilimitado de Dios. Y como lo decíamos al inicio de este programa, en este compendio informativo también hablaremos de deporte. ¿Y quién mejor que lo haga? El señor Víctor Núñez. El segmento deportivo es presentado por Lácteos Los Colonos. Y con Lácteos Los Colonos llega este segmento deportivo. El Ministerio Nacidos para Ganar de la Iglesia Vida Nueva de Lambaré está hecho para deportistas apasionados en Jesús. Nacidos para Ganar es un ministerio que nació primeramente en el corazón del pastor Benito Insfrán, en la época en donde se desarrollaba la Copa América en nuestro país. Tras estar en Argentina, donde estudió teología, llegó a Paraguay con ganas de trabajar en su otra pasión, los deportes. Un trabajo que fue creciendo de manera rápida y hasta sorprendente, con un mensaje claro y contundente: somos más que vencedores. Porque hay una pasión en mi persona de trabajar, de llevar esto a ese mundo, así como hay gente que tiene otra pasión con los adictos, otra gente que tiene con los niños en la calle, o sea, son cosas que el Señor ha puesto en mi corazón, eso, ¿verdad? De poder desarrollar, y hasta hoy seguimos, pero muchos conocieron al Señor, tenemos en todos los clubes hoy gente esparcida, así que manifestaron conocer al Señor, que en su tiempo seguramente va a dar fruto eso, ¿verdad? Fue tan grande el crecimiento del grupo que empezaron a llegar cada vez más personas por invitación de otros que ya habían tenido la posibilidad de experimentar el renuevo de Dios. Tal es el caso del futbolista Carlos Goroso, quien llegó en el año 2000 a las reuniones por invitación de otro futbolista reconocido de nuestro medio, Sergio Recalde. Goroso desde el primer momento sintió la presencia de Dios, tanto que hasta hoy trabaja codo a codo con el pastor Benito Insfrán, transmitiendo el mensaje restaurador que él mismo pudo experimentar en su vida. Junto con Benito y muchas personas más que han pasado por el ministerio nos han ayudado, a nosotros como familia también, a mí personalmente, y bueno, y eso me inspiró a que pueda ayudar a otros jugadores, ¿no? Benito me decía que yo una vez iba a estar hablando ahí, Sergio Recalde, que también me había llevado también, me decía, vos un día vas a estar hablando ahí enfrente, y yo le decía, no, imposible, no voy a hacer eso. Y bueno, terminé hablando. Después, como contó un poco Benito la historia, por tiempo ahora lo hacemos un poco más personal a la gente, pero seguimos ayudando, obviamente. Seguimos apoyando a la gente, a jugadores, a familia. Hoy, Nacidos para Ganar se ocupa no solo de hablar del mensaje de Dios, sino transmitirlo a través de una asistencia integral a los deportistas y sus familias, satisfaciendo sus necesidades emocionales, espirituales y también materiales. La idea es apoyar a los jugadores
en su vida personal, espiritual, familiar, en todas las áreas apoyarle. O sea, consejería personal, todo lo que es apoyo, todo lo que tiene que ver con suplir necesidades, aún en lo material. Es ayudar a la gente, es ayudar a los deportistas, porque yo como deportista sé lo que pasan, lo que sufren, no solamente ahora que por ahí algunos ganan mucho dinero y está todo bien, supuestamente. Hay problemas de familia, hay problemas con los hijos, tal vez hay problemas de soledad cuando se van afuera en el país y no tienen a su familia, otros jugadores que por ahí se van a otros países y no cobran y están solos y no tienen apoyo de nada. Y bueno, nosotros estamos para eso, para ayudarlos en el tema que sea y poder que ellos puedan tener otra visión de lo que es el deporte y poder ver que hay una solución también para todo, ¿no? El objetivo actual es seguir extendiéndose para alcanzar a deportistas de otras disciplinas y no solo del fútbol. Es por eso que tanto el pastor Infran como Carlos Goroso siguen capacitándose para llegar así con el mensaje de Nacidos para Ganar a todo el país. Kurt Warner, ganador del Super Bowl años atrás, declara abiertamente su fe en Jesucristo, marcando el camino de los demás. Kurt Warner creció en un hogar muy pobre en un área rural de Iowa. Había dedicado su vida al atletismo. Su meta era jugar fútbol americano en la Liga Nacional de Fútbol. Tiempo después, Kurt conoció a Brenda en una fiesta. Ella era una joven madre soltera que tenía 2 hijos. Más adelante y con los años, ella había entregado su vida a Jesús. Fueron conociéndose y se pusieron de novios. Pero conforme la relación con ella se hacía más seria, Brenda a menudo lo presionaba con respecto a sus creencias en Dios, y aunque él admiraba la fe de ella, no estaba listo para entregarle su propia vida a Cristo. Pasaron años y entre su traspaso de equipo él iba siendo más estable, y finalmente su corazón se inclinó hacia el Señor y estaba más receptivo para discutir temas espirituales con Brenda. También se hizo amigo de cristianos en el equipo, y comenzó a atender regularmente un estudio bíblico con ellos. Así fue creciendo su interés en tener una relación personal con Dios. Kurt cuenta que en su experiencia no hubo un instante preciso, sino que gradualmente supo lo que tenía que hacer, y tras etapas de inseguridad de su relación a Dios, oró y le pidió a él que lo perdonara por todas las veces y ocasiones en que hizo cosas malas. Prometió a Dios que viviría para él. Al cabo de unos años, los sueños de Kurt comenzaron a materializarse. Contrajo matrimonio con Brenda en 1997 y su éxito en la Liga de Fútbol Arena lo llevó a jugar una temporada con la Liga Nacional de Europa y finalmente en 1998 con la Liga Nacional de Estados Unidos con los Rams de San Luis. Su duro trabajo, paciencia y determinación tuvieron su recompensa. El 30 de enero del año 2000, el sueño de toda una vida de Kurt Warner se hizo realidad. Su equipo, los Rams, ganaron el campeonato derrotando a los Titanes de Tennessee por 23 anotaciones contra 16. Pero no solo eso, sino que Kurt obtuvo el récord de las 414 yardas y fue nombrado el jugador más valioso del equipo. Kurt Warner descubrió que realmente se convirtió en un verdadero ganador hasta que comprendió las reglas que Dios mismo tenía en el juego. Estamos con Lácteos Los Colonos en el segmento deportivo. Ahora seguimos con más Noticiero Cristiano. El segmento deportivo fue presentado por Lácteos Los Colonos. Gracias, Víctor, y a continuación te quiero invitar a que veas el resumen de lo que fue anoche el programa paraguayo Hecho en Casa, que cautiva el interés del televidente de Red Guaraní. María González, una de las bellas cantantes de la música cristiana nacional, fue la invitada especial en Hecho en Casa TV. Como dice el refrán, para muestra un botón. Marian presentó en exclusiva 3 temas de su próxima producción discográfica, una sorpresa muy agradable para los fans.
Marian nos cuenta que en esta última producción incluye un tema musical de un género que aún no había incursionado, esto como resultado de la búsqueda de la innovación artística. Marian y su grupo viajaron directamente de la ciudad de Coronel Oviedo para su presentación en Hecho en Casa TV, un deseo cumplido por la admiración y el gran despliegue que lleva Hecho en Casa TV en la temporada 2013. Con ese ritmo que va sonando, manos arriba, todos cantando. El jurado para el concurso Gospel estuvo conformado por la maestra Teresa Stipanovich, la cantante lírica Marta Fiandro y por Marian González, 3 dignas damas representantes de la música profesional en nuestro país. Ellas calificaron y aconsejaron a las participantes Edith Raquel Cañete de Medina, Lenny Neufel Osorio, Analí Cañete Cabral y Pedro Daniel Armoa Valdés. El segundo lugar lo obtuvo Anelí Cañete Cabral, el primer lugar para Edith Raquel Cañete de Medina, quienes pasan directamente a competir el próximo sábado en la clasificación. 8 participantes clasificados del mes compiten buscando un lugar para la gran final. Por nuestra parte, la invitación ya está hecha. No se pierda el próximo sábado a las 21:30 horas la clasificación en Hecho en Casa TV, el programa para disfrutarlo en familia, aquí por las pantallas de Red Guaraní. Y como de costumbre, en las calles de Asunción buscamos la respuesta a esta pregunta. ¿Lo tienes a Dios todos los días? Sí me acuerdo. ¿De qué forma? Y de todas las formas que tengo que conformarme con Dios. Y posterior a esta respuesta, entonces, vamos a un corte. No te despegues, enseguida regresamos con más Noticia Viva. María Victoria Flores usa Livia Vinci Shoes, calzados de cuero. Y en nuestro editorial de cada semana con el pastor Víctor Val desarrollaremos el siguiente tema: fe y ciencia en un Estado laico. El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. En el Hospital Acosteñú se encuentra internado el niño llamado Tiago. En su momento crítico, la doctora Nancy Garay, jefa de cardiología del Hospital Acosteñú, había pedido a la ciudadanía a orar, porque la fe era superior a la ciencia. Esta afirmación de la profesional médica ha sido criticada duramente por la Asociación Paraguaya Racionalista. Los representantes de esta asociación recordaron que Paraguay es un Estado laico y que según la Constitución Nacional de 1992, esta declaración de la doctora Garay estaría fuera de lugar. Inclusive sostuvieron que las declaraciones de la médica Garay perjudican los esfuerzos de los científicos y que la investigación científica no se realiza mediante la fe en lo sobrenatural, sino con observación, experimentación y comprobación. Esta crítica trajo como consecuencia unos 377 comentarios solamente en el diario digital ABC Color. La mayoría de los comentaristas expresaron su apoyo a la doctora Garay. Quiero compartir algunos de estos comentarios que expresan su apoyo y respeto a la profesional médica. Un comentarista dice así: soy médica, respeto la opinión, pero aclaro lo siguiente. Un médico hace lo humanamente posible para salvar vidas o eventualmente para mejorar la calidad de la misma, utilizando la ciencia. Pero solo somos instrumentos de un poder superior. Tenemos fe y seguridad en nuestros actos, pero sabemos y creemos que solo el de arriba decide. Otro comentario decía: evidentemente la doctora es una muy buena profesional. Reconoce sus limitaciones humanas.
porque de Dios vienen todos los dones que tenemos, especialmente la sabiduría, el discernimiento, dones esenciales para ejercer de manera responsable y coherente una profesión. Y sobre todas las cosas, la profesión del médico. Otro comentario simplemente decía: felicito a la doctora por su responsabilidad y coherencia. Me parece muy bien que haya surgido este debate acerca del significado de un Estado laico. En el proceso de la elaboración de la Constitución Nacional, la Iglesia Católica sabiamente dijo que no pretendía ser la religión oficial del Estado paraguayo como lo había sido hasta aquel entonces. Y en consecuencia, la constituyente decidió, con el aval de todas las iglesias cristianas, optar por un Estado laico. Esto significa que el Estado no tenga religión oficial. En un país donde haya libertad religiosa, un Estado difícilmente puede tener una religión oficial. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa esto? Permítame compartir lo siguiente. Un Estado laico no es igual a una sociedad antirreligiosa. Un Estado laico no es enemigo de la fe o de la religión. Es más, el Estado garantiza vía Constitución la libertad religiosa. Tampoco significa que los funcionarios públicos no puedan profesar una religión o una fe. Puede que haya religiones que solamente tienen que ver con una adoración personal a un ser superior y que nada tienen que ver con la vida humana. La fe cristiana y el Islam definitivamente no pertenecen a estas religiones. Si un Estado desea que sus funcionarios no relacionen su religión con su profesión o su función, tendrán que prohibir tanto el cristianismo como también al Islam. Y la razón es muy simple. Son creencias que abarcan cada aspecto de la vida humana. Un Estado laico tampoco es automáticamente un Estado ateo. Un Estado ateo no sería un Estado laico, para nada. El ateísmo también es una creencia, hasta una religión si se quiere. Es por ello que un Estado laico y el ateísmo nada tienen que ver el uno con el otro. Lo único que se puede decir al respecto es que en un Estado laico con libertad religiosa, gente que se declara atea, o sea, personas que no creen que exista algún ser superior, tienen la plena libertad de creerlo y decirlo y ganar inclusive adherentes a su movimiento. Pero pensar que un Estado laico es igual a un Estado ateo es una gran equivocación. Y un Estado laico que garantiza la libertad religiosa necesita encontrar maneras cómo administrar esta dinámica. Vivir en un Estado laico, democrático y con libertad religiosa significa que las creencias son respetadas e inclusive valoradas, siempre y cuando no dañen a terceros o van directamente contra la legislación del país en cuestión. Y en el caso de que haya un conflicto entre una confesión religiosa y la legislación del Paraguay, nuestra Constitución Nacional garantiza inclusive la objeción de conciencia por razones religiosas y éticas. O sea, una persona por vivir en un país donde se garantiza la libertad religiosa puede optar por razones religiosas desacatar una ley. Esta figura se llama objeción de conciencia y la objeción de conciencia en Paraguay tiene rango constitucional. En ese sentido, no hay nada que objetar a la doctora Garay por solicitar que más allá de las limitaciones de la ciencia se recurra a la oración. Y todos sabemos que la ciencia tiene muchísimas limitaciones. Si esto no fuera así, no habría ni enfermos ni muertes. La ciencia es una tremenda herramienta y la fe cristiana no teme ni rechaza la ciencia. Es más, la fe cristiana valora tremendamente a la ciencia. Pero cuando se pretende decirnos que la ciencia no tiene límites o que está por encima de la fe cristiana, es allí donde decimos que esto no es verdad. La ciencia no está por encima de un ser humano. El ser humano está por encima de la ciencia. Sin el ser humano la ciencia no existe. Es el ser humano que es el científico, ¿no es cierto? Es más,
El científico honesto admitirá sin falta que la ciencia constantemente se enfrenta a sus limitaciones. Muchas de ellas ya se ha podido superar, pero nunca la ciencia podrá superar todas sus limitaciones. Si desconectáramos la ciencia de la religión, también podríamos desconectarla de la ética. Y está a la vista a dónde nos lleva una ciencia sin la ética. Yo espero que podamos ser demócratas, científicos y muy respetuosos por la fe de cada uno. Y si la sociedad paraguaya en un 97% es religiosa y profesa la religión cristiana, está claro que eso tiene su peso en la sociedad e inclusive en las políticas públicas. Pretender que el Paraguay como Estado laico apunta a transformar a la sociedad paraguaya en una sociedad atea es deshonesto e irrespetuoso. Orar no pone obstáculo a la medicina. Oremos por nuestro amiguito Tiago para que recuperes la salud. Que Dios utilice la medicina y si hace falta, obre un milagro para el bien de Tiago. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Muchas gracias, Pastor Víctor Val. Y a continuación queremos seguir con nuestra pregunta de este día. ¿Tienes a Dios todos los días? Sí, claro que sí. ¿De qué forma? Y agradeciéndole por haber despertado todas las mañanas y regresar bien a la casa. A continuación un pequeño corte y ya regresamos con más Noticia Viva aquí en el Noticiero Cristiano. ¿Quién alguna vez no se sintió debilitado en el camino del Señor? Si este fue tu caso, te quiero comentar que no fuiste el único. A continuación queremos contarte una historia del doctor Alexis González de la ciudad de Coronel Oviedo. Martín Alexis González Licitra es odontólogo. A él siempre le interesó el arte. En primera instancia quiso estudiar arquitectura, pero luego se decidió por odontología. Siempre quise seguir arquitectura, pero no era bueno con la matemática. No me gustaba matemática. Entonces, ¿para qué voy a seguir algo que no me gusta? Y me fui. Me gustó odontología y el tema de... No se diferencia tanto con el arte porque de repente vos te encontrás tallando dientes, por ejemplo. Que vos haces una mini escultura que es de repente tener cavidades, qué sé yo, algunas formas de los dientes que vos tenés que tratar de replicar. O sea, no es que poner una pasta o poner una resina y ya talla. Tratar de hacerle las curvas, hacer las partes de los socavados, todo eso. Ahora para él, la odontología es una actividad que le brinda satisfacciones. A mí me encanta hacer, por ejemplo, estética. Es algo que me gusta en la odontología. Estética, tratar de repente así, en la parte con niños también, que es algo muy grato de repente. Bueno, dice que los niños son especiales, pero no sé, de repente Dios pone un trato así que te llevas bien así y me siento súper bien, súper feliz de ese lado. El doctor Martín Alexis González Licitra posee otra pasión que lo trae de familia, a través del cual sirve al Señor con el ministerio de alabanza. Gracias a Dios, desde chico, me malcriaron en el tema de la música. Mi mamá siempre estuvo metida en la música. De parte de la familia de mi mamá hay varios músicos, de mi papá también. Creo que viene de sangre. Es algo hermoso, ¿verdad? Siempre a los 12 años le dije a mi mamá, ¿qué querés? Me dijo, quiero una batería, le dije. A los 12 años, te imaginas, era todo un zarambía en la casa, pero empezamos a los 12, hasta hoy estoy en el Ministerio de Alabanza. Por gracia y misericordia de Dios, ¿verdad? Que siempre te libra a cada uno con diferentes tratos dentro de lo que es la vida cristiana, ¿verdad? Y hoy puedo decir que estoy todavía en el ministerio sirviendo a full con mis hermanos.
No solo es doctor en odontología y músico, sino también se encarga del sonido, tanto del ministerio y de la radio y la producción de discos. Siempre me interesó la música, siempre me interesó el tema de la producción musical. Siempre quise recorrer ese camino de cómo sería grabar algo, mezclar. Hoy contamos con una consola, o sea, estamos haciendo también parte de producción musical. De repente grabamos lo que mi hermana está con su tercer disco y estamos haciendo lo que es tipo el previo de lo que va a ser el tema completo. Yo estoy mucho en el tema de los jingles, los spots publicitarios y sí, la verdad que para mí es un don de Dios porque yo a veces sin saber nada, descubriendo nomás cosas así y de repente le das al hilo y te gusta y le seguís. Alexis insta a los jóvenes a mantener una relación personal con Dios y no mirar a los demás, porque cada persona establece esa relación única con el Padre Celestial y que el Señor tiene un propósito para nuestras vidas para poder servirlo. No me veo en otro lado que no sea en el ministerio, haciendo música, sirviendo a Dios. Que es algo, por ejemplo, ser siervo de Él es algo tremendo, algo que no puedes explicar. Cuando empezás a servir es lo más, como dicen todos, es algo tremendo. ¿Tienes a Dios todos los días? Esta es la pregunta que nos planteamos en este día. El pastor Ricardo Friesen nos da la respuesta con la verdad absoluta, es decir, la palabra de Dios. La pregunta que hoy nos reúne es: ¿por qué el joven debe acordarse del Señor en los días de la juventud? Es muy importante recordar que la juventud es un tiempo muy maravilloso, lleno de pasión, de alegría, un tiempo de decisiones, un tiempo de aspiración, esperanza, sueño. Planificamos lo que queremos hacer en la vida, soñamos, queremos evitar errores de otros, queremos ser felices, en resumen, queremos tener éxito. Tal es así que la palabra de Dios hace énfasis en eso en Eclesiastés y nos dice que debemos acordarnos de Dios. Justamente por esa razón, porque hay muchas decisiones que se tienen que tomar en ese tiempo. Y son decisiones demasiado importantes que pueden definir el curso de la vida. La palabra de Dios aún nos alienta a ser felices, disfrutar. Incluso la palabra dice: sigue el impulso de tu corazón. Pero la palabra de Dios hace otra cosa más. Advierte de que esa alegría, esa pasión, esa vida que pueda fluir en una juventud tan alegre, tenga que tener de repente consecuencias malas si es que no cuidamos lo que nos dice la palabra. En primer lugar, dice que debemos estar conscientes de que Dios está, que Él nos va a juzgar por todas las cosas. O sea que el vivir diariamente tiene que estar claramente impregnada en la mente de que Dios está presente. En segundo lugar, la palabra dice que debemos quitar todo enojo de nuestro corazón. Jóvenes amargados no van a poder llegar a ser felices, no van a poder disfrutar de la juventud. Lo otro que dice que debemos sacar la maldad de nuestro corazón. O sea, decidir las cosas buenas, hacer las cosas buenas. Decidir vivir como Dios quiere. Y en cuarto lugar dice que no confiemos en lo frágil que es la vida. No confiemos en la juventud, sino que confiemos en Dios. Un joven que había vivido de todo, había tenido todo en su vida, que era Salomón, escribió el libro de Eclesiastés, probablemente. Y él llega a esa conclusión. Al final del libro él dice: teme a Dios y cumple los mandamientos. Porque es ahí donde se resume toda la vida. Y es lo que hay que hacer. Mi deseo, que sea un joven exitoso, alegre, contento, apasionado, con sueños, pero que esté presente el Señor en tu vida en todo tiempo. Sabemos que te interesa conocer más respecto a las actividades cristianas que se desarrollarán en la semana. Charlas, congresos, conciertos, todo esto y mucho más te lo diseñamos en la siguiente agenda de actividades. Congreso de Jóvenes, Todos a la Conquista de Paraguay.
20 al 22 de septiembre, con la presencia de Joe Rosa, y el 28 de septiembre, Mr. Funky, auditorio del Centro Familiar de Adoración, Andrade, esquina Soriano González, a las 18 horas, con acceso libre y gratuito. Congreso Juvenil 2013, cautivados por él. Plenarias, talleres, exposiciones, noches de adoración. 20 y 21 de septiembre, Polideportivo Johannes Gutenberg. Organiza Comité Juvenil Hermanos Menonitas del Paraguay. Stray 3 en vivo en Paraguay, Tour Memories 2013. Viernes 27 de septiembre, en Saledma Super Center, Ruta Mariscal Estigarribia, kilómetro 9,5. Apertura 19:30 horas. Venta de entradas en la tienda de Zeppelin Shopping Multiplaza kilómetro 5. Entradas anticipadas 40.000 guaraníes, en puerta 50.000 guaraníes. Organiza MK Producciones. Desde ya te agradecemos la compañía, te deseamos que Dios realmente te bendiga en toda esta semana que iniciamos hoy. Pero antes, quiero invitarte a que asistas a una iglesia cristiana, a la más cercana que encuentres en tu comunidad. Asiste, Dios está para bendecirte. Heridas en mi corazón no pueden sanar. Me siento a platicar contigo y siento que no estás. Gracias, Señor Jesús. Heridas en mi corazón no pueden sanar. Me siento a platicar contigo y siento que no estás. ¿Cuánto tiempo tengo que pasar así, con esta soledad? El aire se me acaba. Quiero libertad. Cámbiame, Señor. Transfórmame, Jesús. Dime que estás en mi vida. Noticiero Cristiano fue presentado por Lácteos Los Colonos,